qué otra cosa sucede. Listo. Muy bien, le damos una cordial bienvenida a todo el gentil auditorio de la página de la Iglesia Bautista Calvario de Hueslaco. Hoy es el domingo 15 de mayo y nos da mucho gusto que nos acompañen. Hoy es el día del maestro allá en México, así que si hay algún maestro que nos esté viendo, vaya una felicitación, un caluroso abrazo de parte nuestra. Aquí tenemos al hermano Justino que nos acompaña, y aquí tenemos también a otros más. Más al rato los vamos a reconocer, y el día de hoy pues tenemos una comida sencilla pero pues significativa para reconocer a los que sirven aquí en medio de nosotros, y estamos muy agradecidos por la oportunidad que tenemos para poder compartir. Y gracias al Señor, hermanos, gracias al Señor que podemos servirle. Los que lo hacemos por vocación, pues para nosotros es un gusto, es un placer, y gracias a los que sirven aquí en esta Iglesia Bautista Calvario de Hueslaco. Vamos a comenzar. Hoy estamos hablando en tiempos proféticos, estamos hablando de un tema profético, que son temas sumamente complicados, hermanos, pero le damos gracias a Dios porque podemos manejar esos temas y es muy necesario el manejarlos. Así que vamos a orar, hermanos, y así dejamos el lugar al hermano Justino, que ya está más listo que un futbolista en la liguilla para arrancar con la clase el día de hoy. Padre Dios, en el nombre de Jesucristo encomendamos estas enseñanzas, esta clase en tus manos preciosas. Bendice a los maestros, guárdalos, y que tu palabra pueda llegar poderosamente al corazón de cada uno de los estudiantes. Nos ponemos en tus manos y te bendecimos, y nos quedamos esperando, Señor, que tú derrames de tu poder. En el nombre de Cristo, amén, amén, amén. Muy bien, hermanos, vamos a cantar nuestro cántico. Ahora somos menos, pero vamos a cantar con más fuerza. A la escuela dominical iré, a mi clase fiel asistiré. Dios ha prometido estar con dos o tres, serle fiel a Cristo mi deseo. Muy bien, vamos a nuestras clases. Muy bien, mis hermanos, vamos en la página número 106. La idea central dice: es seguro que Jesús regresará, aunque no sabemos cuándo. Aplicación para la vida. Como seres humanos que somos, nos gusta tener la certeza de las cosas. Amamos estar en control y nos desajustamos mucho cuando no podemos controlarlo todo. Mi hijo, por ejemplo, necesita saber qué haremos cada día. Necesita una agenda y un plan de acción. Lo peor que puede suceder es que improvisemos algo o que tomemos decisiones en el momento. No le gustan las sorpresas. Sucede igual en cuanto al porvenir. Algunas personas le temen mucho a la muerte porque no saben cuándo llegará. No les gusta la idea de que los tomará por sorpresa. De la misma manera será con la segunda venida del Hijo del Hombre, Jesucristo. Nadie sabe el día ni la hora, sin embargo, debemos estar firmes y confiados en que sin duda Él regresará. Aunque podamos estar atentos a las señales y a todo lo que Jesús y los profetas dijeron que sucederá, lo cierto es que no estamos llamados a tratar de predecir cuándo será la venida del Señor, ni a estar especulando. Entonces, llamados a creer que Él regresará y a vivir con la expectativa y el anhelo de su regreso. Debemos confiar en que el tiempo del Señor será perfecto. Este autor no ha estudiado realmente los tiempos proféticos. Su texto, lamentablemente, es muy básico, pero más que básico, es muy errado. Entonces, todo lo que dice en el texto, en esta ocasión les pido que no lo tomen en cuenta, que lo olviden, que lo borren de su mente. Vamos a tratar de darles la visión real, profética, de lo que entraña estos pasajes. ¿Estamos de acuerdo? Y si se lo dicen, ni modo, yo asumo las consecuencias de esa decisión.
Mateo 24, del 32 al 33. Aprendan de la higuera esta lección. Tan pronto como se ponen tiernas sus ramas y brotan sus hojas, ustedes saben que el verano se acerca. Igualmente, cuando vean todas estas cosas, sepan que el tiempo está cerca a las puertas. Esto es una higuera. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí la han visto? Sí. Y además la higuera son muy ricos sus frutos. Sí. ¿Ok? Sí. ¿No les gustan? ¿No te gustan los higos? Bueno, qué bueno que no te gusten, así nos tocan más. Muy bien. Contexto. Versículo 32. La higuera, de acuerdo a la Enciclopedia de Imágenes Bíblicas de T.J. Lockman III y otros, nos dice que se distingue por su sabor dulce y su sombra protectora. Miqueas 4:4, Zacarías 3:10, Juan 1:48. Aparece por primera vez en el relato de la caída de la humanidad en Génesis 3, y que Adán y Eva cubrieron su desnudez con hojas de higuera. Se cultivaba extensamente en toda Palestina, en especial en áreas moderadamente secas con poca o ninguna lluvia. Dios ve a este fruto como a Israel, con la posibilidad de ser fructífero, como quien ve la fruta temprana de la higuera. Oseas 9:10. Entonces, no es casualidad que Jesucristo utilizara la higuera para referirse a los tiempos del fin. Esta fruta aparece a finales de primavera, trayendo promesa de frutos tardíos. Israel, beneficiario del pacto, podría gozar de la prosperidad dada por Dios, y su ideal de seguridad salomónica es debajo de su parra y debajo de su higuera. Primera de Reyes 4:25. Jesús usa la higuera ante el peligro de la infructuosidad espiritual. Lucas 13, del 6 al 9. Si no es corregida, acarrea desastre. Mateo 21, del 19 al 21. Del 19 al 21. También utiliza una higuera frondosa pero estéril para referirse a una religión de Israel de fachada y era digna de juicio por no llevar valor alguno. Marcos 11, del 12 al 21. Aquí habla algo Jesucristo, en especial en los últimos versículos, de cuando la iglesia no es fructífera. Puede ser que sea frondosa, puede ser que sea con muchos feligreses, pero es solo de fachada, no tiene esencia. Una iglesia entonces no es simplemente que se vea muy bonita, que tenga muchas personas que la visitan, sino que debe de tener antes que nada una sana doctrina y que dé frutos, que vaya dando frutos todos los discípulos que estén en ella. Cuando únicamente se convierte la iglesia en una simple convivencia dominical y no tiene la visión de hacer frutos, de verdaderamente difundir el evangelio y hacer que más almas se acerquen a Cristo, la iglesia se está muriendo y pierde la esencia de ser fructífera. Dios no quiere que permanezca la iglesia con el mismo número de feligreses cada domingo. Dios quiere que cada domingo aumente con base a la predicación y a dar frutos. ¿Estamos de acuerdo? Nada más una dijo amén. Eso ya me preocupó. Simboliza la buena vida y vivir bajo una higuera. Daba la idea de comodidad
Cuesta varios años para establecerse. Forma parte del escatón. Es una cosa buena, digna de nuevo orden y representa los placeres de la comida y de la comodidad de la vida. Miqueas y Zacarías la describen incluso como símbolo de lo mejor de la nueva era. Cuando el reino de Dios se establezca, en aquel día convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera. Zacarías 3:10, Miqueas 4:4. El verano está cerca, se refiere a la venida del Señor y el florecimiento que conlleva la higuera, a Israel y al mundo. Cabe indicar que si tomamos en contexto con los anteriores versículos de este mismo capítulo 24, está hablando de la segunda venida. No está hablando del arrebatamiento, del recogimiento de la iglesia. Entonces, todo lo que dice aquí es relativo a la segunda venida. Entonces, no se confundan con que se refiere a cuando la iglesia va a ser arrebatada, porque no tiene nada que ver con esto. Y aquí viene la confusión con el autor. El autor cree que es básicamente en relación con la segunda venida y el arrebatamiento al mismo tiempo. Y esto no es cierto. Versículo 33. De acuerdo a Pérez Millosa, las señales se cumplirán inexorablemente y su cumplimiento será una advertencia de proximidad de la segunda venida de Cristo. Los que conozcan la profecía deberán prepararse para el retorno de Jesucristo. No es el recogimiento o arrebatamiento de la iglesia, sino la segunda venida de Cristo. A los cristianos no se nos manda estar prevenidos para esas señales, porque no seremos destinatarios de ellas. Entonces, este autor nos dice que debemos de estar preparados para las señales, pero resulta que nosotros no somos destinatarios de estos versículos. Entonces, el autor está equivocado. Los que me conocen saben que no es la primera vez que yo critico a un autor, ni será la última. Se nos exhorta no a las señales, sino a estar con Él, con y el Señor. Primera de Pedro 1:13. Muchos creyentes están equivocados al buscar señales, como si se dieran antes del arrebatamiento, lo que puede ocurrir en cualquier momento. Son dadas para Israel y las naciones que estén en el tiempo de la tribulación, para el recogimiento de la iglesia. No hay ninguna señal establecida en la Escritura que deba cumplirse para el arrebatamiento. Entonces, si ustedes creen que estas señales se refieren al arrebatamiento, están equivocados. De acuerdo al contexto, se refieren a la tribulación y la proximidad de la segunda venida de Cristo, que vendrá después de esa situación. ¿Estamos de acuerdo? ¿O no están de acuerdo conmigo y tiene razón el autor? Vamos a ver lo que dice el autor. Estamos llamados a confiar en la palabra de Dios respecto de la segunda venida del Mesías. La Escritura afirma que regresará. Él nos advirtió que confiemos en Él. Habrá señales y Él vendrá como el Hijo del Hombre. Es falso. Bueno, sí habrá señales en relación a la segunda venida, pero no en relación al arrebatamiento de la iglesia, del cual habló Daniel, y Jesús afirmó: no podemos saber cuándo vendrá. Dios nos quiso revelar todo lo concerniente a su retorno, pero regresará visiblemente. Lo que Dios quiere es que vivamos alertas y esperanzados. A las señales de la segunda venida, no, porque estas solamente serán después de la tribulación. ¿Y qué creen? No nos va a tocar ver esa tribulación. Claro que si no se van con la iglesia, pues sí les tocará ver esa tribulación, y ya no les platico qué sucederá. Estamos llamados a prestar atención a las señales. Es falso. Para estar preparados, no para especular. Esas señales que son lo que Jesús nos manda a ver
distinguir y entender nos apuntan a la realidad de su venida, no a la fecha y hora exacta de la misma. Insisto, las señales de que habla en este versículo y en los anteriores de ese capítulo 24 de Mateo se refieren a la etapa de la tribulación. Y si nosotros creemos que va a haber un arrebatamiento, ahí no habla de señales. Entonces, ese arrebatamiento será de un momento a otro. No sabemos cuándo. Pero lo que sí es cierto es que no tendremos que ver la tribulación. Si ustedes lo creen, si ustedes creen que les va a tocar ver la tribulación, bueno, provecho. No estamos llamados a especular. La mirada debe estar puesta en Él, en su esperanza de renovación futura ganada por Él, no en el día y hora, puesto que nadie lo sabe, Mateo 24:36. Todo lo que sea apuntarnos a la gloria venida de Cristo y a la esperanza de esa gran noticia debe ser rechazado. Miles han sido engañados cuando algunos maliciosamente han tratado de predecir la llegada del Mesías. John Smith habló que sería a finales en su momento del siglo XIX. Miller, de los adventistas, también dio varias fechas y todas fueron equivocadas. ¿Por qué razón? Porque no eran de Dios. Y reitero, no se refieren aquí a lo que es la segunda venida. ¿Por qué? Porque estamos viendo de que lo que nos le interesa a la iglesia y nos debe de interesar es que podamos ir con Jesucristo en el arrebatamiento. Si es así, no nos va a tocar pasar por la tribulación. Si estamos en el tiempo de la tribulación, significa entonces que la iglesia falló y merece también pasar por esa tribulación. Esperemos que no suceda eso. Preguntas, vamos a ver las preguntas. ¿Qué es lo más importante del regreso de Cristo? Que no lo vayamos a ver. Reitero, si es correcta la profecía, como lo dijo Pablo, entonces la iglesia será arrebatada, será recogida antes de la tribulación. Si está la iglesia al momento de la tribulación, entonces la iglesia falló. Y en ese momento sí hay que estar esperando las señales de la segunda venida. ¿Cómo podemos prestar atención a las señales sin caer en la especulación? Reitero, no hay que tener en su momento en vista las señales, porque esas son en el tiempo de la tribulación. No se refieren a cuando la iglesia va a ser arrebatada o recogida. Entonces, realmente, no tenemos nosotros por qué estar viendo esas señales, esperar esas señales. Si será recogida la iglesia, si es arrebatada la iglesia y quedan muchos miembros aquí, eso significa entonces que esos miembros no eran creyentes. Y entonces sí, buscarán todas las señales porque les tocarán los tiempos de la tribulación. ¿Queremos que seamos arrebatados? Amén. No ve a todos que quieran ser arrebatados. Quieren esperarse la tribulación. No. Bueno, espero. Ya me preocuparon. Es Mateo 24, 34 o 35. Les aseguro que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán.
cielo y tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Vamos a ver el contexto. ¿No le pones el aire, por favor? Y ya empezó a darme calor. Yo dije, ¿por qué? Pues si no está el aire. Perdón. Estaba para mí. ¿Mané? Estaba para mí el aire. No, menos. No me le vaya a hacer daño al hermano. Yo lo protejo mucho a mi hermano, por eso lo paso para este lado. A ver, un poquito más. ¿Cómo? Usted siga, yo no. Bueno. Siga con la clase. Ok. Versículo 34. Los preteristas hacen una interpretación literal como la del tiempo de Jesús, pero en realidad se refiere a la generación de creyentes, a los cristianos, como lo dijeron los padres de la iglesia, no a la destrucción del templo de Jerusalén, como lo dicen los preteristas. Se refiere Jesús a la segunda venida, como lo dijo Jesús en el versículo 30. Por eso, hermenéuticamente, es más correcto considerar a la generación de creyentes más que a los contemporáneos de Jesús. Muchas personas son literales. Les encanta que todo al pie de la letra se haga. Y para ellos, este versículo debe de ser entendido que eso pasaría en la generación de contemporáneos de Jesús. Pero hermenéuticamente se refiere a los creyentes, se refiere a los cristianos, no se refiere a esos contemporáneos del Mesías. ¿Por qué razón inclusive se justifica esto? Si fuera así cierto, entonces después de la destrucción del templo en el año 70 de nuestra era, debió haber venido Jesucristo por segunda vez. ¿Pero qué pasó? No vino. Entonces, no era la señal de la segunda venida la destrucción del templo. ¿Ok? Para acreditar este sentido se vincula con Deuteronomio 32:5, 20, Salmos 12:7, 78:8. En el Nuevo Testamento se acredita en Hechos 2:40, Filipenses 2:15, Hebreos 3:10. Se puede aplicar a raza, a pueblo. Jesús enseñó que la nación judía llegará hasta el fin para participar de las bendiciones del reino. Esa generación no desaparecerá, persistirá que todas las cosas relativas hasta que todas las cosas relativas a la segunda venida de Cristo tuviesen lugar. ¿A qué se refiere la generación de creyentes? A los cristianos. Y en especial aquí habla del pueblo de Israel. Pero entonces, ¿qué significa? Que Israel va a sobrevivir hasta el fin de los tiempos. Antes de la segunda venida de Cristo estará todavía Israel. La iglesia ya no, porque, reitero, será arrebatada. Versículo 35. Son las mismas palabras que pronunció en el Sermón del Monte de manera abreviada, Mateo 5:8. Las palabras de Dios tienen firmeza absoluta porque proceden de su boca. Jesús como deidad hace que sus palabras tengan fidelidad e inmutabilidad divinas. Los elementos del universo serán disueltos por el fuego al que están reservados, segunda de Pedro 3, 7 y 10. Pero sus palabras que dijo Jesús perseverarán, seguirán. Su cumplimiento será completo, primera de Pedro 1:23. Jesús afirma que nada de las promesas, juicios, bendiciones, reino y gloria anunciadas por los profetas en las Escrituras quedarán sin cumplimiento. Es inquebrantable la Escritura por provenir de Dios. Cualquier promesa incumplida afectaría a Dios.
No se puede separar su palabra de Dios mismo. Salmo 102, 25 al 27. Su palabra, como Él, es inmutable y atemporal. Todo lo que anuncia tiene cumplimiento fiel. Gálatas 4, 4a. ¿Lo creemos? Cuando alguien diga que la palabra esté equivocada, desde ese mismo momento se descalifica como creyente, como cristiano o como lo que sea, porque simplemente no confía en que lo dicho por Dios en esa palabra sea verdad. Y si no confía lo que Dios dijo la verdad, entonces seguirá una mentira, y eso es teológicamente imposible. Nosotros creemos en la palabra de Dios y por eso estamos seguros que se cumplirá en todas sus partes, no a medias, no parcialmente, sino totalmente completa. En la palabra no hay cosas primarias o secundarias, porque toda la escritura es inspirada por Dios, según Timoteo 3:16. Es el resultado de la comunicación que Dios hace de sí mismo, para que se le conozca y por fe obtenga vida eterna. Juan 17:3. Ni una jota ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo se haya cumplido. Son sagradas por recibir el soplo divino de la inspiración por medio de los profetas. Segunda de Timoteo 3:15 a 16. Cuando nosotros creemos más en teorías de conspiración, en lo que dice fulanito y sutanito, en lugar de lo que aparece en las escrituras, demostramos que no somos creyentes, que no somos cristianos. ¿Por qué? Porque nuestra única guía debe de ser la palabra. Es lo único que verdaderamente tiene esencia y debemos de darle crédito. Si le damos nosotros nuestra creencia, nuestra fe a otras cosas, entonces no somos creyentes ni mucho menos cristianos. ¿Por qué? Porque les creemos a otros dioses. Porque creemos a seres humanos. Porque tiene razón. ¿Por qué? Pues porque habla muy bonito. Porque se parece a lo que yo creo. Pero eso no es ser creyente, no es ser cristiano. Porque lo que realmente importa es que sea apegado a la palabra. Si no es apegado a la palabra, no es verdad. Y si lo seguimos aún así, pues no somos creyentes. Muy bien. Eso sucede en otras iglesias, aquí no, ¿verdad? Aquí todos creemos nada más lo que dice la palabra, ¿verdad? Dios anuncia lo que ha de venir y se ocupa del cumplimiento. Isaías 46, 9 a 10. La verdad expresada por Jesús debe de tenerse en consideración. Es doctrina, enseñanza que Él mismo dio a los hombres para que conformándose a ella sean bendecidos. Es doctrina fundamental por ser base de la fe y razón del mensaje de salvación, clara, no susceptible de interpretación. No caben discusiones o diferencias en cuanto a su sentido. Cuando algo es claro, no merece interpretación, porque es evidente. Las palabras de Jesucristo son una doctrina clara, porque es evidente. ¿Y qué dijo? ¿En quién debían de permanecer? En Cristo. Anunció en su momento las señales de su segunda venida, pero para ese momento no vamos a estar, si todo sale bien, antes de la tribulación. No vamos a estar dentro de la tribulación. No vamos a saber lo que es eso, porque estaremos junto con Jesucristo.
tenemos esa esperanza escatológica. En cambio, la doctrina general sí está sujeta a interpretación, desde la objetividad y compromiso bíblico del intérprete, pero siempre sujeta a la honestidad, rigor hermenéutico y sobre todo amor de quien la hace. La doctrina fundamental no admite más que la aceptación incondicional. No es opinable o negociable, es ortodoxa y iriática. Vamos a ver 3 ejemplos de esa doctrina fundamental. Jesucristo resucitó. Es fundamental. No vamos a pensar que resucitó a medias, o que quizás no fue cierto. Porque en el momento que lo pensemos, dejamos de tener la idea y la conciencia de ser cristianos, porque no estamos siguiendo un punto fundamental de la fe. Solo Cristo es el camino de la verdad y de la vida. Es fundamental. Si creemos que podemos llegar por otras vías, haciendo buenas obras, o siguiendo a tal o cual virgen, santo, etcétera, etcétera, no son cristianos. Porque no consideran solo a Jesucristo como el único camino para llegar a Dios. Y tercera, solo en Jesucristo encontramos nosotros la verdad escatológica de que estaremos con Él en el arrebatamiento. Si no creemos que va a haber arrebatamiento, aunque lo dice la palabra, pues simplemente no somos cristianos. Porque entonces creeremos que debemos estar en la tribulación y que las señales que ahorita están diciendo, esas las tenemos que ver para entonces saber que va a venir Jesucristo por segunda vez. Y entonces ya estamos dudando de lo que dijo Jesucristo. Y fue muy claro en el versículo 30 de este capítulo 24. Esto se refiere a los últimos tiempos, cuando esté la tribulación y cuando esté por llegar la segunda venida de Cristo para inaugurar el gobierno milenial. Si somos congruentes, nosotros debemos de estar esperando la segunda venida de Cristo, pero enmarcada y como antecedente en el arrebatamiento de la iglesia. ¿Qué nos va a interesar más? Que podamos irnos con el Señor Jesucristo en ese arrebatamiento. No en las señales de la segunda venida. Si estamos para la tribulación, ¿qué creen? Ya nos dejó Jesucristo.